Olá, entrei um pouquinho antes aí de nosso horário para começar a dar a bem-vinda a los que vão a chegar. Olá, vamos esperar aí mais 30 segunditos para começar a transmissão. Enquanto as pessoas vão chegando, vão recebendo os convites. Los pido perdão se por si acaso começar a escuchar outra pessoa falando aqui durante nossa live. É porque, como estamos trabalhando desde casa, minha mulher também está aqui trabalhando, ¿vale? Assim que nada, vamos começar a falar um pouquinho sobre nosso tema, que é como a meditação pode ajudar ao desempenho deportivo. Olá, vale. Uma coisa muito importante para quem é atleta, para quem hace deporte, quando estamos cerca de chegar a uma meta, de repente olvidamos de tudo, de todo o dolor, de todo o cansaço, de tudo que está passando com nós e chegamos bem. ¿Cuántas veces ya ha pasado isso com vosotros? Muitas, não? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre esse secreto, ¿vale? A meditação vem do latim que se chama meditare. E meditare significa estar no centro, estar em equilíbrio. Assim que vou apresentar-me um pouquinho antes de darmos início a nossa live de hoje, que é uma live muito chula, muito importante, e que eu vou falar aí muitos secretos para vosotros, para que puedan melhorar tu performance deportiva e também a performance em tu vida como um todo, ¿vale? Eu me chamo Ricardo Serra Valle, eu sou ítalo-brasileño, eu nasci em Brasil e vivo aqui em Madrid, em Espanha, há 4 anos. Eu sou atleta, eu hago retos solidários e retos extremos. Começo falando um pouquinho de minha infância. Então, eu empecé praticamente como todo brasileiro jogando futebol. E depois do futebol, eu joguei em las categorias de base de um clube de primeira divisão de Brasil. Depois, eu conheci as artes marciais. Eu sofria muito bullying em el cole e assim que eu busquei nas artes marciais uma maneira de defender-me. Depois, em las artes marciais, eu me quedei praticamente 32 anos de artes marciais. Eu fui campeão de Brasil muitas vezes, eu fui campeão de Salvador de Bahia, eu fui campeão de Sudamérica de kickboxing. Também pelei jiu-jitsu, tive passagens também por El Vale Tudo, não? Que agora se chama MMA. Tudo isso que passou em minha vida me ha hecho adquirir muita experiência em diversas atividades de minha vida. Minha madre é budista e eu cresci em um cole católico, então eu sempre tive uma visão muito espiritualista de la vida.
Y lo que ocurre es que como yo peleaba y yo ya estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones y ya tenía un alto rango dentro de esa empresa de telecomunicaciones, entonces yo siempre llegaba en casa con la nariz rota, con los ojos morados. E quando eu chegava na empresa, as pessoas pensavam que eu era um skinhead, que eu era um louco, que eu peleava na calle, pero não, eu era atleta profissional de artes marciais, não? Eu peleava profissionalmente. Assim que quando tinha meus 32 anos, eu deixei de pelear e tentei buscar a vida em um outro deporte. E qual é um deporte que seja tão desafiador quanto as artes marciais, não? E então eu busquei no triatlón salir um pouquinho, cambiar um pouquinho meu mundo que eu vivia e buscar, tentar um novo deporte, novos retos. Então eu inicialmente eu entrei para ser o triatlón, para ser el Ironman, que é uma prova de triatlón que tu nada 3 km e 800, depois pedalea 180 kilómetros e depois corre um maratón de 42. Então, quando eu estava treinando para o Ironman, eu sofri 3 ictus e isso cambiou minha vida por completo. Eu tive que poner uma prótese cardíaca, uma prótese em meu coração e foi muito difícil. Eu me perguntava por que isso estava ocorrendo comigo. Eu era um tio jovem e que fazia deporte toda a minha vida e como de um dia hacia outro eu estava em la UBI de um hospital entubado e sofrendo um montão, sem saber o que estava ocorrendo. Se descobriu que eu tinha um problema congênito em meu coração e que foi cerrado com essa prótese. Eu tive que me quedar-me 6 meses sem fazer deporte, sem fazer nada e foi um momento de reflexão muito grande. Quando eu estava para entrar em la sala essa para hacer la colocação de la prótese en mi corazón, eu me despedi de la vida, ¿sabes? Eu me despedi de la vida, eu me despedi de mis amigos, de mi familia, de mi mujer, e eu reflexionei muito sobre mi vida, ¿sabes? Como eu estava levando minha vida hasta entonces. Então, eu sempre fui uma pessoa que fui atrás de meus sonhos, que tentei fazer o melhor, fazer de tudo, pero estava ali a ponto de morrer, não? E de poder morrer, estava nas mãos do médico. E por la primeira vez em minha vida, eu me entreguei a las manos de Deus, do Criador, de como quiera chamar. Por la primeira vez, eu senti que eu não tinha controle de nada. E isso me ha hecho reflexionar muito. E me ha hecho reflexionar minha atitude delante de la vida. Lo que eu estava fazendo hasta entonces, eu estava vivendo para mi ego. Eu queria provar que eu podia ser campeão, que eu podia ser melhor que mi contrincante, que eu podia ser campeão, que eu podia, sabe, mostrar para o mundo o meu valor. E nesse momento eu he visto que a vida não é assim, sabes? Lo que levamos de la vida é o que deixamos para as pessoas que amamos. ¿Y quién fue Ricardo? ¿Sabes? Una persona que ha vivido toda tu vida reaccionando a la vida. ¿Y eso todos están escuchando o solamente Muniz? ¿Todos escuchan bien? Vale, voy a continuar. Entonces, me ha hecho reflexionar mucho. E durante toda essa fase de volta, de volver ao deporte, de tudo, foi uma fase muito importante em minha vida, sabes? Que cambiou muito, demasiado minha vida. Assim que nada, el audio já está bem, não? Bien, perfeito. Entonces, yo voy a hacer ese resumen muy rápido de mi vida, ¿vale? Para entrarnos ya no tema, pero es que hay que poner essas explicações para que as pessoas entendam bem o porquê que eu utilizo a meditação hoje e como a meditação me ajudou. Então, eu descobri meu propósito de vida justamente nesses momentos, ¿sabes? Que é, através de mis dones e talentos, poder ajudar ao mundo e ajudar as pessoas a nunca desistirem de seus sonhos.
Entonces yo volví a entrenar después de los ictus y solamente 3 meses después yo sufrí una fractura muy fuerte en mi pierna izquierda, un accidente. Y yo tuve que poner más 5 prótesis. Y yo me quedaba preguntando, pero lo que la vida quiere decirme, ¿sabes? Porque yo soy una persona buena, yo hago buenas, yo tenía un proyecto social de artes marciales con más de 2000 niños. Yo ayudaba mucho a las personas, pero ¿por qué? Lo que la vida quiere decirme. Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? Lo que la vida quiere decirnos. Y yo no entendía. Entonces yo pasé ahí más mucho tiempo me haciendo esas preguntas, hasta que descubrí realmente mi propósito de vida. Entonces yo entrené, yo conseguí recuperarme y en mayo de 2013 yo logré hacer el Ironman con dificultades. Yo no podía pisar en el suelo que me dolía mucho el pie, pero fui allí y conseguí hacer el Ironman, el triatlón Ironman. Y mi vida cambió desde entonces y cambió para mejor. Yo descubrí mi propósito de vida y desde entonces yo hago ese tipo de cosas, que era hacer live, contar un poquito de mi historia y hablar un poquito de cómo tenemos esa fuerza interior que puede nos sacar hacia adelante a pesar de todas las dificultades que tenemos, ¿no? ¿No? Entonces, hablando un poquito de la meditación, yo empecé la charla hablando de la meta, ¿no? Cuando estamos ahí haciendo una carrera, ya no aguantamos más, estamos rotos, pero es solamente mirar la meta, se fijar en la meta y viene esa energía que tú no sabes de dónde viene, pero viene y tú logras cruzar la meta y, y bien, se siente bien. Pero ¿de dónde viene esa energía? Tú ya se has preguntado. Lo que pasa es que en el día a día, isso tudo son estudios científicos comprobados, ¿vale? Yo no voy a hablar nada solamente de mi experiencia personal. Voy a hablar de mi experiencia personal más estudios científicos. Estudos científicos comprovam que nosotros solo utilizamos 30% de nuestra energía. Sí, 30% de nuestra energía. Los otros 70% de nuestra energía están ahorrados. Por si acaso pasa un desastre. Ejemplo, cae un meteoro en la Tierra y tú solo tienes agua para beber de aquí a 400 kilómetros. Entonces, esa energía que tenemos ahorrada es justo para eso. Y esa energía, ela se queda retenida a través de nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro responsable por nuestros instintos. Porque antiguamente, cuando nosotros necesitábamos cazar para vivir, teníamos que, no sabíamos cuándo íbamos a comer, entonces el cuerpo almacenaba esta energía y dejaba guardada para por si acaso tú tener que huir de un león, de un tigre, de lo que sea, ¿sabes? Y pasar días y días sin comer. Entonces, esa es una herencia que traemos dentro de nosotros y que aún está guardada dentro de nosotros y que a través del cerebro reptiliano es justo donde se hace el almacenaje de esa energía, ¿vale? Ya está comprobado científicamente que la meditación, la práctica continua de la meditación, se hace aumentar las olas gamma, ¿no? Que junto hace justo una sincronicidad de las neuronas, donde viene ahí el aumento de la felicidad por el aumento de la actividad en el lóbulo temporal derecho de la cabeza. Y también viene la disminución de la amígdala, que es responsable por el miedo, ¿no? Por los sentimientos malos del ser humano, se queda en la amígdala. Entonces la meditación lo que hace es mejorar la actividad en el lóbulo temporal derecho y disminuir la actividad de la amígdala. Entonces, la meditación está más comprobada que se hace. Pero ¿cómo utilizar eso durante la actividad física? ¿Cómo utilizar eso durante el deporte? Entonces, existe miles de tipos de meditación, miles, más de 80.000 tipos de meditación catalogadas, fuera las que no están catalogadas. Y hay 3 tipos de meditación que a mí me encanta
e que eu exploto muito isso durante mis práticas deportivas, que é a meditação ativa a través do espejo, de la visualização e de la prática de mindfulness, ¿vale? Espejo, visualização e prática de mindfulness. Vale. Entonces vamos etapa a etapa. Tenemos poco tiempo. La live del Instagram es solamente 50 minutos y yo quiero abrir al final para preguntas, ¿vale? Entonces, lo que es la meditación del espejo. La meditación del espejo es tú te fijar en alguien que te gusta mucho, que tú tienes mucha admiración, ¿sabes? No quiere decir que tú vas a ser como esa persona, ni que tú tengas que no ser tú mismo. Al contrario. Ejemplo, te doy un ejemplo siempre con el deporte, porque la charla habla de deporte. A mí, yo soy nadador. A mí me encanta el estilo de Mireia Belmonte o de Michael Phelps, de lo que sea. Entonces, lo que yo hago, yo empiezo a ver videos de la técnica de Michael Phelps, de la técnica de Mireia Belmonte. Empiezo a ver, a ver, a ver. Y cuando yo voy a practicar la natación, yo me veo como si yo fuera Michael Phelps, intentando imitar los gestos. Yo presto atención de cómo se queda abierta la mano al entrar en el agua, ¿sabes? Yo presto atención cómo se hace el giro del cuerpo y intento imitar a esa persona el mejor que yo pueda. En las artes marciales igual, a mí me encantaba un peleador llamado Andy Hug y él tenía una patada de hacha, que es una patada que sale de dentro hacia afuera para coger la parte superior de la cabeza. A mí me encantaba, yo pasé horas y horas mirando Andy Hug hacer la técnica para que yo pudiera hacer lo más próximo posible a él. Entonces así podemos llevar para el triatlón también a una persona que le gusta de Noia, ¿no? Le gusta de Mario Mola, y mirar, fijar cómo ellos corren, cómo ellos caminan, la técnica, las transiciones, todo. Eso es muy importante también, ¿vale? Y va a te ayudar bastante. Entonces, esta sería la técnica del espejo. Y viene también la técnica de visualización. Entonces, ¿cómo funciona la técnica de visualización? Ejemplo, yo voy a hacer un reto de yo nadé en Brasil 60 kilómetros en mar abierto. Fue un reto que lo he hecho en diciembre de 2015 y que iba a salir de una bahía, atravesar por mar abierto una extensión de 62 kilómetros hasta llegar en una isla. Era un evento único, nadie tenía hecho eso jamás. Entonces lo que yo hacía durante mi entrenamiento, yo nadaba 20 kilómetros por día. Entonces, imagina tú estás contando, ¿sabes? Los ladrillos de la piscina durante 20 kilómetros, ¿sabes? 12 horas nadando, a veces mucho más. Entonces, lo que yo hacía era visualización. Entonces, a cada hora que yo iba nadando, 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 yo iba imaginando llegando en la playa de mi objetivo, ¿no? De Morro de São Paulo. Entonces, yo llegué en Morro de São Paulo miles de veces durante mi entrenamiento, miles de veces. Y eso es muy importante porque está comprobado también científicamente que nuestro cerebro no diferencia lo que es real de lo que es imaginación. Fíjate en eso, ¿eh? Nuestro cerebro no diferencia lo que es real de lo que es imaginación. Entonces, hay alteración de la pupila, hay alteración de la saliva, de los latidos cardíacos, de todo, solamente en tu meditar, imaginar que tú estás haciendo ese deporte. Qué bueno, ¿no? Ahora, aún más para el tiempo de cuarentena, que estamos entrenando poco, eso significa que nosotros podemos entrenar desde nuestro sofá. Sí, podemos entrenar desde nuestro sofá. Hay un estudio americano de los años 80 con un grupo de baloncesto. Entonces, en ese grupo de baloncesto fueron separados tres grupos. Un grupo continuaba todos los días atirando los balones al aro. El otro grupo estaba solamente en casa, en el sofá,
imaginando que estaba tirando los balones al aro. Y el tercer grupo estaba tirando los balones al aro y al mismo tiempo, y cuando iba a casa, imaginaba que continuaba tirando los balones al aro. Así que lo que el estudio comprobó fue que las personas que continuaban, el grupo 1, que continuaba tirando el balón al aro, se mantuvo en la media, ¿vale? El grupo que estaba solamente en casa, imaginando que estaba tirando el balón al aro, ha tenido una queda de 10%, ¿vale? O sea, durante un mes, 10%. Y el grupo que estaba imaginando y también tirando balón al aro ha tenido ha ganado una performance de 20%. 20% a más en practicar y visualizar. Entonces no es una cosa que solamente yo estoy aquí hablando para vosotros que funciona. Está comprobado científicamente que funciona. Entonces, visualizar. ¿Queréis un ejemplo muy práctico de eso? ¿A quién gusta de Fórmula 1? ¿No? Conocieron a Ayrton Senna, que fue un piloto brasileño muy bueno, y también a Fernando Alonso, el propio español. Los dos practicaban la meditación de visualización. Entonces, en el propio YouTube, si tú quieres buscar, hacer una busca, pone Fernando Alonso, meditación de visualización. Y se puede ver que él hacía igualito a Ayrton Senna hacía. Él se tumba en una habitación oscura con el volante del coche, ¿no? Y de ojos cerrados, ellos van percorriendo el circuito. Oh, y cambia la marcha. Y han puesto Fernando Alonso haciendo eso, imaginando que estaba dando una vuelta en el circuito. Y al lado han puesto la misma imagen de Fernando Alonso durante la tomada de tiempo de una prueba, haciendo los mismos movimientos, pero era clavado, tío. Clavado. Era igualito, es igualito. Fum, 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 fum. Entonces lo que él hacía, mismo que ele não pudiera estar en el cockpit de su coche para hacer la prueba, fuera ele estaba entrenando eso, estaba entrenando su mente. Porque lo que nuestra mente quiere es solamente una rutina. Todo que nuestra mente quiere es una rutina. Por eso es mucho más fácil después que tú haces una prueba de 10 kilómetros, ¿vale? Fue tu primera prueba de 10 kilómetros. Tú haces esa prueba de 10 kilómetros, jamás tu mente volverá a ser como antes. Tú volverás mucho más fácil que cualquier otra persona a hacer una otra prueba de 10 kilómetros. Porque tu mente ya lo sabe que tú puedes hacerlo, que tú ya has hecho, ¿sabes? Entonces, ¿podemos trabajar nuestra mente, hacer una trampita en nuestra mente? Sí que podemos. Entonces, yo nunca tenía hecho esta travesía, pero jamás, nadie tenía hecho esta travesía. Pero en mi mente, antes mismo de hacer la travesía, yo ya la había hecho miles y miles de veces. Imaginando las cosas buenas, las cosas malas, cómo yo podía, cuál sería mi actuación si pasara una cosa mala, lo que yo tendría que hacer, cuál es el sentimiento que yo iba a tener, ¿sabes? Entonces, durante la travesía ocurrió un montón de cosas, pero todo ya estaba pensado. Y yo incluso entrenaba la visualización de las cosas que yo no había pensado. Entonces yo pensaba, si me ocurre algo desconocido, vale, ¿cómo tengo que hacer? Primero respirar, acalmarme, no entrar en pánico, ¿sabes? Y intentar aprender con la situación, sacar el mejor provecho y continuar hacia adelante. Entonces, hasta para el imponderable, podemos trabajar también nuestra mente. Vale. Ricardo, entonces, ¿cómo llegar a este estado mental? ¿Vale? ¿Cómo llegar ahí? Entonces voy a conceptualizar un poquito lo que es entrar en estado de meditación. Imagina que tú tienes una botella, ¿vale? Y tú echas barro a la botella o arena, lo que sea. Y tú agitas la botella. Cha, 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 e intenta mirar
a través de la botella. Tú no vas a poder mirar, porque las arenas, el barro, está allí, oscurece todo, y tú no puedes ver lo que tiene adelante. Entonces, lo que es el barro, la arena, son tus pensamientos. Estamos todo el rato pensando, 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 pensando. Y ya está más que comprobado que 20% de la energía de nuestro cuerpo es consumida por el cerebro, es consumido por actividad cerebral. Y de la actividad cerebral, 80% son pensamientos. 80% son pensamientos. De 80% de los pensamientos, 90% es basura. Sí, 90% es basura. No, no te sirve de nada. 90% de los pensamientos que son responsables por 20% de la energía que tú tienes en tu cuerpo no sirve de nada. Estamos pensando en el futuro, o estamos pensando en el pasado, o estamos montando estrategias en nuestra cabeza, pero que no sirve de nada, tío. De nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, ¿de dónde podemos sacar esta energía extra para continuar haciendo lo que hacemos siempre? Nuestros retos deportivos, nuestro deporte. Recientemente yo rompí un récord Guinness. Yo pasé 24 horas dando puñetazos y patadas en un saco de boxeo para ayudar a una asociación que cuida de niños con enfermedad cerebral, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la técnica que tú puedes utilizar? Es poner tu mente en modo avión. Tú tienes un móvil, ¿no tienes? Si tú pones tu móvil en modo avión, ¿cuánto tiempo te dura la batería? Mucho tiempo, ¿no? Claro, pero si tú dejas tu móvil con todas las aplicaciones abiertas y hablando en el teléfono y tirando de Google Maps y mirando y pesquisa en Google y Facebook abierto, Instagram abierto, ¿cuánto tiempo te dura la batería? 3 horas como mucho, ¿no? Pero en modo avión puede durar una semana. Entonces, la meditación durante la práctica de la actividad deportista es justo eso, es poner tu mente en modo avión. No está perdiendo energía pensando en cosas que no tienen sentido, que no tienen por qué, que no te van a ayudar en nada, ¿sabes? Atención a tus pies en el suelo. Ejemplo, tú eres corredor. Ejemplo de atención a tus pies en el suelo, a tu postura, al balanceo de tus brazos, a la respiración. Eso te va a hacer entrar en conexión, ¿sabes? Entonces te va a ahorrar miles de pensamientos, miles de cosas, el trabajo, los niños, el hijo y lo que sea, ¿vale? La natación igual, a mí me encanta. La natación para mí es el mejor deporte que hay para meditar, porque sí o sí tú te separas del mundo, porque tú ya la audición prácticamente tú pierdes. La visión está restrita a tu mirar los ladrillos de la piscina. Entonces es una buena iniciación para quien quiere empezar a hacer la meditación activa, ¿vale? Y la tercera es la meditación de mindfulness, ¿vale? Entonces, lo que es mindfulness está aquí, dentro de tu ser, presente a cada respiración. Y es justo lo que estábamos hablando antes. Es no estar despiertos en el pasado, en el futuro, y estar aquí. Eso es mindfulness, ¿vale? Ah, hay una historia muy curiosa que voy a contar ahora, muy rapidito. Había una señora que ela sufría La señora se llama Diane, yo tengo aquí anotado el nombre para no olvidarme. Se llama, ¿dónde está? Aquí. Es una holandesa, se llama Diana, ¿vale? Entonces, ella sufría de epilepsia. Entonces, tenía crisis de epilepsia y cada vez peor, iba a morir. Y los médicos dijeron, vale, tú tienes un problema en tu cerebro y yo puedo quitar esa parte de tu cerebro, ¿vale? Una parte del tamaño de un kiwi, así más o menos. Pero no sé lo que tú vas a tener después, lo que va a pasar después contigo de quitar esa parte, pero es la única manera que yo tengo
de te dar una sobrevida, porque la epilepsia era cada vez más frecuente, cada vez más fuerte. Así que ella se sometió. Y lo único que ella ha tenido después de la cirugía es que ella perdió la memoria de corto plazo. Y esa tía, para recuperarse, empezó a correr en vuelta de su casa. Para no perderse, empezó a correr en vuelta de su casa. Y esa tía empezó a correr 100 kilómetros, 200, 300, 700 kilómetros. Ha hecho pruebas de 1500 kilómetros corriendo. Y tu cuerpo contestaba. Pero te pregunto, ¿cómo puede el cuerpo contestar después de correr 1500 kilómetros? Lo que pasa es que el mecanismo responsable para decir al cuerpo que tú estás cansado, que tú ya no puedes, sabes que tú estás entrando en fadiga, de liberación de lactato, de miles de sustancias químicas que libera al cuerpo, simplesmente no funcionaba y el cuerpo contestaba. Esto prueba la capacidad que tiene nuestro cuerpo de contestar al ejercicio físico, como unas verdaderas máquinas. Pero no hace falta tú quitar una parte de tu cerebro, ¿sabes? Para hacer ese tipo de cosas. No hace falta ni un poco. Lo que tú tienes que hacer es meditar, es conscientemente bloquear esta parte del cerebro, utilizar su atención para lo que realmente hace falta. Y no está pensando en el pasado. Lo que es el pasado es justo eso. ¿Cuántos kilómetros yo ya he corrido? Joder, ¿por qué existe un muro en la maratón? ¿Tú sabes por qué existe un muro en la maratón? Kilómetro 32 hay un muro donde la mayoría de las personas desisten del maratón. Es justo en el kilómetro 32. Porque entrenamos. Quien hace maratones sabe de eso. Geralmente no se pasa de 32 kilómetros en los entrenos. Entonces nuestra mente está acostumbrada a correr 32 kilómetros. Y cuando llegamos a este 32 kilómetros encontramos un muro, lo que hay por delante. Y la mente empieza a decir, tío, yo no conozco eso. ¿Cómo yo voy a correr más do que yo no conozco? Y ahí viene, pum, el bajón y las personas desisten. ¿Vale? Por eso la importancia de entrenar la mente, ¿sabes? Si tú no puedes en su entreno correr más que 32 kilómetros, no pasa nada, es saludable no correr más que 32 kilómetros, pero tu mente tiene que correr. Entonces, una técnica que yo utilizo es, ejemplo, yo nadé 24 horas en una piscina sin parar, ¿vale? Sin descanso, 24 horas, indo y volviendo en la piscina. Si yo fuera contar cada largo que yo hacía en la piscina y que yo volvía, que yo iba, que yo volvía, yo me quedaría loco, ¿eh? Yo no iba a aguantar. Entonces lo que yo he hecho fue dividir la prueba en 4 partes. Pero no dividí en 4 partes de 8 horas. No, porque si no yo empiezo a contar. Una parte de 8 horas, joder, ainda hace falta un de 8 horas. No. 4 partes. Passou uma parte, pum, só me hace falta 3, só me hace falta 2, só me hace falta 1 y ya está. Entonces, tú puedes dividir las cosas por partes, ¿sabes? Y no contabilizar minutos, segundos, tal, hasta porque el tiempo es relativo, es muy relativo. Y ahí viene una otra parte de la charla, la relativación del tiempo. Porque yo no voy a entrar en la teoría de Albert Einstein y hablar sobre la relatividad del tiempo como Einstein hablaba. No. Yo voy a hablar de una manera muy simple. Lo que son, lo que es un segundo para Usain Bolt, para el atletismo, una persona que hace una prueba de 100 metros rasos. Lo que es un segundo es una vida. Un segundo é a diferença entre o tio se classificar para disputar os Juegos Olímpicos e o tio siquiera entre o siquiera participar do jogo.
y miles de milésimos de segundos son responsables por tu ser un campeón olímpico o tú siquiera estar en un podio olímpico. Entonces, el peso de un segundo en la vida de ese tipo de persona que hace ese tipo de deporte es mucho, mucho más relevante de que para un ultramaratonista. Una persona como Ricardo Abad, el español, como Marcio Villar, mi amigo, como yo que hago retos también de ultramaratones, que un segundo no es nada, ¿sabes? Entonces, relativizar el tiempo es muy importante. Entonces, si tú haces una prueba, si tú eres un nadador de prueba corta, ¿vale? Entonces tú tienes que imaginar, trabajar la imaginación antes de la prueba y durante la prueba estar en mindfulness. Pero ahí viene una otra cuestión. Ahí viene una otra cuestión. Ricardo, los atletas de fondo de pruebas de resistencia, si puede trabajar el mindfulness, lo que vosotros creéis, si puede o no puede. Puede y no puede, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo que trabajar mindfulness y cuando yo tengo que dejar de trabajar mindfulness, porque mindfulness es una palabra muy bonita que está en moda, todos hablan y parece que es la solución del mundo, ¿no? Pero mindfulness en el deporte puede joderte, literalmente puede joderte. Ejemplo, yo estoy en el reto de 24 horas de piscina, ¿vale? A mí me gusta de hablar sobre mis retos también, porque son experiencias que yo he vivido, y entonces yo puedo hablar con claridad. Yo estaba nadando 24 horas. Yo empecé a las 9 de la mañana, entonces sería hasta las 9 de la mañana de otro día. A las 4 de la mañana, de la madrugada, por la noche, mi lactato empezó a subir. El lactato es lo que podemos medir el desgaste del cuerpo, ¿no? A través de ese examen que hace una gotita de sangre, se sale. Entonces yo empecé con el lactato 1.2 y mi lactato a las 4 de la mañana fue para 5.9. Los médicos dijeron, para la prueba, no puede más, Ricardo, sale del agua. Lo que pasó, empezó a hacer mucho frío donde yo estaba nadando. Y yo no había previsto eso. Madre mía, yo soy de Salvador de Bahía, de la tierra del sol, ¿sabes? Y en esos días entró una frente fría y las temperaturas bajaron. ¡Wow! Y yo no me había preparado para eso. Entonces yo salí de mi meditación y empecé a sufrir, a decir, estoy con frío, en mindfulness, ¿eh? Estoy con frío, mi hombro duele, yo estoy temblando de frío, mis manos no tenían sangre en mi mano, empezaron a tener que sacar lactato de la oreja. Y yo ya estaba desesperado. Ahí cuando el médico habló, yo voy para la prueba, ahí yo, no, tío, dame más 30 minutos. Y yo percibí que yo ya había salido de mi estado de meditación hace tiempo, viviendo el sufrimiento. Viviendo el sufrimiento. Entonces, cuando vivimos el sufrimiento se hace cada vez más grande. Si tenemos una lesión, cuando estamos corriendo una prueba, una cosa importante, empezamos a sentir un dolor, lo que sea, y tú empiezas a poner su atención allí, esa cosa se hace más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que toma conta de tu cuerpo. ¿Y por qué eso? Porque nuestro cuerpo y nuestra mente toma la dirección de donde miramos, de donde nos enfocamos, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a salir del mindfulness y volví a la visualización. Entonces, yo me imaginaba que el tiempo estaba pasando mucho más rápido do que realmente estaba, que hacía falta de poco tiempo para lograr las 24 horas nadando, y empecé a cambiar mi discurso. Y eso es muy importante, ¿eh? Cambiar su discurso. Porque yo ya estaba con un discurso de perdedor. Yo ya estaba pensando, lo que yo voy a decir, porque había media, había prensa, había muchas personas alrededor, estaba lleno de gente, y yo empecé, lo que yo voy a decir a esas personas, que yo no logré, porque me dolía el hombro, porque yo estaba con demasiado frío,
porque mi lactato subiu demasiado e os médicos me han dicho para parar, pero eu queria continuar. Um discurso de perdedor. E nesse momento, eu reflexionei e he dicho, não, tio, eu aún estou aqui nadando. Eu posso cambiar tudo isso. E empecé a visualizar concluindo a prova, conseguindo fazer bem a prova, terminando a prova com muita energia, abraçando as pessoas, podendo falar com a prensa a importância de la preservação de los océanos, que era mi reta, era por la preservação de los océanos, de la naturaleza, de tudo. Hablar de la importância de vencer a si mismo, mesmo que tu cuerpo diga que não pode, e de repente todo cambia. 30 minutos depois, mi lactato, pum, caiu. Foi para 3,8. E eu terminei as 24 horas nadando, 60 quilômetros depois, quase 60 quilômetros depois, com o lactato mais baixo do que eu empecé a nadar. E isto prueba a força que nossa mente tem sobre nosso corpo. A força que a mente tem sobre nosso corpo. Muitas vezes, nós gostamos muito de sofrer, ¿sabes? E temos pena de uno mesmo, ¿sabes? Temos pena de nós mesmos. E isso é um sentimento malíssimo. Ah, eu estou malo, joder, necessito um médico. Tu queres atenção. É uma trampa da mente. Muitas vezes é isso, ¿eh? Ojo, que muitas vezes é isso. Então, vou falar rapidito e vou cerrar para perguntas, ¿vale? Todos nós gostamos de sofrer. E te digo, todos, por que gostamos de sofrer? Isso já são estudos de muitos anos, ¿ah? Estudos psicológicos que tratam desse tema. E é muito curioso. Imagina que tu está na tripa de tu madre, não? Tu estaria em um ambiente calentito, tu está acostumbrado a toda aquela situação ali dentro da tripa de tu madre e tudo, pero de repente tu te empieza a quedarte um pouco apretado, pero tu está acostumbrado a estar ali, pero tu está apretado, já não pode mais, hasta que tu eres expulsado, tio. Tu eres expulsado de tu mundo. Tu piensas contigo, tu vas a morrer. E tu intenta, por la primeira vez, tu intenta respirar e te queima todos os pulmões, todo. Tu empieza a vomitar a água que tem dentro de tus pulmões e tu empieza a llorar. E quem te acorre? Tu estás sofrendo e de repente vem tu madre, não? E te acorre, te põe nos braços e te hace um carinho. Então, desde esse momento, nós aprendemos que sofrer é bueno porque nos traz atenção, nos traz a atenção, nos traz calentamento, acalentado, não? Vale. E isso vai para toda a vida, ¿eh? Essa coisa de sofrer, de querer chamar a atenção, de querer sentir amado, de se sentir incluído. Isso vem desde aí. E aí vêm as separações e empieza a te separar da habitação de tu madre e te põe em tu própria habitação, em outro mundo, e tu te sientes excluído, e aí por la noite tu vai para os braços de tu madre, de tu padre, ¿sabes? Então tu empieza a hacer essa conexão que o sofrimento é bueno, porque te atrai a atenção e te traz carinho, ¿sabes? Então, muitas vezes estamos aí durante uma prova, estamos jodidos e tal, e começamos a entrar nesse bucle vicioso. Ah, estou jodido, já não posso mais. Ai, Deus. Oh, e não é nada disso, ¿eh? Isso são trampas mentais, ¿vale? Então, hemos hablado muito aqui sobre a questão da meditação. Hablamos sobre meditação do espejo, sobre visualização, sobre mindfulness, sobre o poder da mente, sobre os discursos, não? O discurso de perdedor e o discurso de ganador. E agora vou te dar 3 claves sobre propósito de vida para cerrarmos, ¿vale? 3 claves.
Muchas personas te preguntan, Ricardo, ¿cuál es mi propósito de vida? Lo que yo he hecho, lo que yo vengo a hacer en esta vida, ¿sabes? ¿Para qué yo he nacido? No sé si vosotros ya se preguntaron eso, pero yo ya me pregunté miles y miles de veces, ¿ah? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y te doy tres claves para que tú encuentres tu propósito. Porque si tú no encuentras tu propósito, tú puedes tener momentos de felicidad, puedes tener momentos de felicidad, pero te aseguro que tú no vas a ser una persona completa y feliz. Si tú estuvieras desconectado, simplesmente reaccionando lo que a vida te da. Entonces, tres cosas, tres claves. La primera, lo que tú querías ser cuando era un niño. Porque cuando somos niños, tenemos desbloqueado. Ya no tenemos la influencia de la sociedad que habla para ti o que tú tienes que hacer, o que tú no tienes que hacer, porque eso da dinero, eso no es una profesión que tiene futuro. No, olvídate. Lo que tú querías ser cuando era un niño. Muchas veces, por ejemplo, la persona habla así, Ricardo, a mí me gustaría de ser médico. Pero lo que hacen los médicos no significa que tú tengas que ser un médico. Pero lo que hacen los médicos, esa es la pregunta clave. ¿Sabes? Yo quería ser un bombero. Lo que hacen los bomberos, ayudan a las personas, salvan a las personas. Lo mismo no hace un médico. Lo mismo no hace un psicoterapeuta. ¿Sabes? Entonces, hay muchos caminos que te llevan de encuentro a su propósito. La segunda clave. La primera, lo que tú querías hacer cuando era un niño. La segunda clave, ¿cuáles son sus dones y talentos? Lo que tú haces bien, lo que tú sabes hacer bien, que es una cosa que te gusta de hacer y que tú haces bien y que tú sabes desarrollar. Es la segunda clave. Y la tercera clave es lo que tú harías de tu vida si dinero no fuera problema. Si tú fueras una persona muy rica y tuviera mucho dinero, lo que tú harías de tu vida. Entonces, con las respuestas a esas preguntas, tú puedes encontrar tu propósito de vida. Muchas veces no podemos vivir de nuestro propósito porque las circunstancias de la vida, el empleo, lo que sea, ganar dinero con eso muchas veces no se puede. Pero tú puedes trabajar y desarrollar eso como hobby, trabajar aparte, en sus horarios libres. Y de repente eso puede venir a crecer, porque seguro que va. Porque cuando trabajamos con el amor y encajado con nuestro propósito de vida, nuestra vida crece, nuestra vida tiene sentido, ¿sabes? Y todo se hace más abundante en nuestra vida. Para cerrar, voy a hablar para vosotros una cosita que yo hablo siempre en mis clases. Yo soy entrenador personal y trabajo con artes marciales también. Y yo hablo siempre para mis alumnos. Nuestra vida es como una espada. La espada de un guerrero. La espada es hecha de fuego, de martillazos y de agua fría. Y cuanto más la espada pasa por ese proceso de fuego, de martillazos, de agua fría, más la espada se torna más fuerte. La espada es tu espíritu, es nuestro espíritu. Entonces, todo que pasamos de bueno, de malo en nuestra vida, es para dejar nuestra espada más fuerte, para encarar las batallas, las guerras que vienen por delante. Por eso, hay que resignificar. Ahora mismo estamos en esa pandemia, ¿no? Del coronavirus. Hay que resignificar. Hay que buscar las cosas buenas en las cosas malas. Lo que ese virus, ese maldito virus, viene a probar para nosotros. Lo que ello trae de enseñamientos, de enseñanzas para nosotros. Que debemos, la naturaleza ahí fuera está se recompondo. A lo mejor no somos nosotros el virus. Para la naturaleza se recompor en ese momento. No es un momento de nosotros reflexionarnos sobre nuestra vida, a dar valor
el debido valor a las pequeñas cosas de la vida, como salir de casa a dar un paseo en el parque, a estar con los abuelos, a dar un abrazo a un padre o una madre. Entonces todo tiene una enseñanza muy grande, muy, muy grande, ¿vale? Bien, chicos, hace falta ahí de 10 minutitos para cerrarnos la live. Y nada, voy a abrir ahora para preguntas. Si alguien tiene preguntas, yo ya he visto aquí que, a ver, muchas personas, muchos amigos de Brasil también, ¿ah? Aquí de España, de Brasil y de muchos sitios, ¿ah? Bien. Vale, a ver si hay aquí alguna pregunta. Si hay aquí alguna pregunta. A ver. Vale, te pregunta aquí. Jadilson pregunta. Vale, la respiración. Bien, muy bien, Jadilson. Yo no había tocado en ese asunto, ¿ah? Pero es un asunto extrema importancia. La importancia de la respiración para el deporte. Hay el más grande corredor de todos los tiempos, considerado ahí por los especialistas, se llama Emil Satopek. La locomotora humana era llamado. Ese tío, él ganó, si yo no me engaño, si yo estoy hablando mal, por favor, me corrija. Él ganó en las Olimpiadas de 1952 la prueba de 5 kilómetros, de 10 kilómetros y el maratón de 42. Nunca nadie ha hecho eso, ¿eh? Él ganó la prueba de 5, la prueba de 10 y de 42 kilómetros en los Juegos Olímpicos de 1952. Y las personas preguntaban, ¿pero qué tú haces? ¿Cómo tú puedes hacer? Él, no, yo entreno mucho, yo entreno mucho. Pero solamente con 88 años de edad, ya enfermo, cerca de morir, él ha revelado que mi secreto es la respiración. Y él decía, yo respiro igualito, del inicio de la carrera hasta el final de la carrera. Yo no cambio mi respiración. Y claro, en aquella época a lo mejor no había tantos estudios científicos, pero hoy sí que ya hay muchos estudios científicos que comprueban eso. ¿Por qué? Cuando cambiamos nuestra manera de respirar, cambiamos la manera con que nuestro cuerpo reciba el oxígeno. Y si tú cambias la manera como tu cuerpo recibe el oxígeno, tu cuerpo tiene que hacer una adaptación metabólica. Y esa adaptación metabólica requiere energía. Requiere energía. Por eso, hoy se entrena mucho el HIIT, ¿no? High Intensive Interval Training, ¿no? ¿Por qué? Porque se quema mucha caloría, porque tú aceleras tu cuerpo. ¡Pah! Entonces tu cuerpo tiene que hacer una adaptación metabólica. Tú vas a 180 pulsaciones por minuto y de repente tú para, ¡pum! Ahí tu cuerpo tiene que hacer una otra readaptación metabólica para disminuir el flujo de sangre, para disminuir el flujo de sangre en todos los órganos del cuerpo, para las venas reducir el calibre de las venas. Y ahí cuando el cuerpo está se acostumbrando, tú vienes más una vez y ¡pum! Y ahí el cuerpo tiene que se acostumbrar a recibir más oxígeno, los órganos y tal. Entonces, son entrenamientos que queman muchísima caloría, que tú solo hace falta entrenar 15 minutos por día, 20 como mucho. Y tú quemas mucho más calorías que pasar una hora corriendo en la cinta. Te garantizo, ¿eh? Te garantizo, como entrenador te garantizo. Entonces, lo que pasa, si tú eres un atleta de fondo, de pruebas de fondo, si tú no mantienes la homeostasis, lo que es la homeostasis es el funcionamiento perfecto del cuerpo. Si tú, yo doy siempre un ejemplo, a mí me encanta dar los ejemplos, ¿eh? Es como un coche en la ciudad y un coche en la carretera. ¿Dónde el coche consume más combustible? ¿En la ciudad o en la carretera? En la ciudad, ¿no? ¿Por qué el coche consume más combustible en la ciudad? Por los cambios. Tú pones la primera marcha, la segunda, la tercera, para, pones la primera, la segunda, para. Ese arrancar, es como el HIIT, es igualito.
Pero si tú llegas con un coche me huyó la palabra en español ahora, madre mía, después de 4 años de vivir aquí, en la carretera. Si tú pones tu coche en la carretera, lo que ocurre, la homeostasis. Tu coche va a consumir mucho menos combustible. ¿Por qué? Él entra en un funcionamiento perfecto. Pum, en la misma velocidad. Entonces, en las ultramaratones, lo que buscamos es la homeostasis. Es justo la homeostasis. Es no cambiar la respiración demasiado. Intentar mantener un flujo de respiración. Controlar los latidos del corazón con la respiración. Y eso te mantiene en una zona de frecuencia cardíaca prácticamente sin cambios. ¿Sabes? Prácticamente sin cambios. Entonces esto se mantiene allí en una zona y eso juntamente con la meditación, juntamente con poner su mente en el modo avión, sin estar dispersando la mente con pensamientos, con muchas cosas, es que va a te traer, va a te llevar más lejos, va a te hacer llegar mucho más lejos, ¿vale? Entonces es más o menos eso, mis amigos. Si tenéis más alguna pregunta, Radilson, espero que tengas contestado ahí tu pregunta. ¿Eh? Bien, que yo estoy hablando en español, no sé si, pero bien. ¿Alguien tiene más alguna pregunta? Si no tiene, vamos a finalizar por aquí. Recuerdo que se queda 24 horas en mi Instagram y después yo voy a subir a mi canal de YouTube, ¿vale? Quien quiere conocer un poquito más a mí, puede entrar en mi página web que es www.ricardoserraballe.com, ¿vale? Serraballe.com con dos L's. Y tengo mi Instagram también, que es ese. Entonces puedes inscribirse ahí en el Instagram y vamos poniendo muchos contenidos, ¿vale? Durante la semana. Sábado yo voy a dar una clase de kickboxing, ¿vale? Ahí para vosotros, en directo. Y ya tenemos ahí en nuestro Instagram la llamada. Venga chicos, mucha fuerza. Y si tenéis alguna duda y queréis poner ahí en las preguntas después que yo acabar, estoy a disposición, ¿vale? Besos, amor y propósito. Encuentra tu propósito que tu vida va a ser mucho mejor. Sí, sí, estas técnicas se aplican a todos los aspectos de nuestra vida, ¿eh? Todos, todos. Isso nos ajuda é o micro dentro do macro. É o micro dentro do macro. Tudo que ocorre dentro de um microcosmo é o mesmo a lo mais grande. É sempre igual. Tudo que ocorre em um pequenito ocorre em um grande. Mira dentro de uma gotita de água com microscópio. Tu vai ver que é igualito ao universo. ¿Eh? Mira dentro de seus olhos desde cerca. É igualito a Via Láctea, o universo, nosso universo. Besos, besos, besos a todos y nos vemos, ¿ah? Nos vemos otras veces. Hasta luego.